¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario un análisis a fondo, inteligente, plural, profundo acerca de la situación, los escenarios y las tendencias. Hoy nos acompaña Juan Romero, él es diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa, además es historiador, politólogo, profesor universitario, son 34 años como docente en la Universidad del Zulia, además es doctor en Ciencias Políticas. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Bueno. Nietzsche decía, más allá del bien y del mal, que hay que vivir intensamente. Y lo vivió, en el caso del filósofo alemán. Nosotros, este país, ha vivido intensamente los últimos 30 años, por lo menos. Toda su historia, doctor Schemel, porque si uno ve además el proceso de la irrupción del europeo, mientras que el europeo irrumpe en el imperio azteca y en pocos años lo derriba, igual sucede en el incaico. Aquí llegaron en 1498 y la resistencia fue hasta 1596. Sí. ¿No? Este es un pueblo con una fortaleza y una carga histórica, como le gustaba decir a Chávez, tomando a un autor extraordinario, Premio Libertador, ¿no? Y la carga histórica que nosotros tenemos es algo que indudablemente nos permite, por una parte, resistir y mantenernos y avanzar. Recientemente en Venezuela, ocurrió esa inmensa tragedia con los 2 terremotos. Lo interesante de lo que ocurrió es que inmediatamente después de ocurridos los terremotos se plantearon 2 escenarios o dos rumbos: resolver, atender la tragedia y disputar el sentido, el significado de la tragedia. Se intentó colocar una percepción que significaba abandono por parte del Estado a las víctimas, a los afectados. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento, en tu opinión? Mire, Era una disputa en las zonas de emergencia, pero también era una disputa en las pantallas por el significado, por el sentido. Sí, yo creo que hay que entender algo bien interesante. Lo explica muy bien un filósofo coreano, Byung-Chul Chan. Tiene un texto magnífico que se llama La Infocracia. Infocracia, sí. En La Infocracia, Byung-Chul Chan se ubica en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial. Estamos en la Cuarta Revolución Industrial. ¿Eso qué significa? Significa no solo un desarrollo de las fuerzas productivas como las anteriores revoluciones industriales, ¿no? Sino que además vemos un desarrollo producto de una coincidencia entre la robótica, la cibernética y la neurociencia. Y por lo tanto, esta cuarta revolución no solo se concentra en el tema productivo o cómo acelerar los procesos de apropiación del capital, sino que se mete a los temas de la psicología neurológica, del funcionamiento. Y entonces ahí se producen situaciones sumamente peligrosas, porque esa analogía permite la mezcla de lo que se llama la inteligencia de las cosas, que es lo que permite que usted y yo utilicemos este telefonito y que el teléfono nos permita controlar el aire acondicionado, conectarnos con el televisor o hacer una videollamada o utilizar la inteligencia artificial. Y mientras hacemos todo eso, tecnología cultural, en medio de un contexto de guerra cultural, que es el contexto de la Cuarta Revolución, se produce una recopilación de información destinada a cambiar las percepciones. Es decir, hay una disputa, como usted muy bien lo señala, pero es una disputa por las formas de cognición, es decir, cómo entendemos el mundo que nos rodea y cómo, entendiendo el mundo que nos rodea, lo interpretamos. ¿Esto qué utilidad tiene? También es un nuevo medio de producción, porque claro, se controla la cultura, se controla el conocimiento. Se monetariza todo. Porque se producen emociones o se intercambian emociones, se comercializan emociones. Cuando usted le da un me gusta, cuando usted abre un correo electrónico, cuando instala una app, por ejemplo, yo corro y mi reloj
está afiliado a una app que me permite medir mi ritmo cardíaco, la cantidad de pasos, la oxigenación. Eso genera lo que Chung Han denomina una información que usted da y aporta gratuitamente. Y aquí entonces entra el tema de cómo esto se relaciona y es utilizado como un arma político. Mussolini, Hitler, Franco utilizaron la tortura y los campos de concentración para obtener información contra los gitanos, contra los homosexuales, contra los comunistas, ¿no? Ahora usted dota de información gratuita. Es lo que una autora norteamericana, Zukoff, llama capitalismo de vigilancia. ¿En qué consiste el capitalismo de vigilancia? El capitalismo monetariza. Cada me gusta que usted da, cada compartir de una app genera una información que usted aporta gratuitamente. Las grandes corporaciones, Apple, Google, transforman eso y lo monetarizan. Lo convierten en mercancía. ¿No? Pero no solo lo convierten en una mercancía, sino que venden esa información que han obtenido de usted y usted lo sabe, usted trabaja estudios de análisis de opinión, lo que en los antiguos estudios estadísticos uno segmentaba por unidad etaria, por unidad económica, por sexo, ahora hay una microsegmentación. Hay una segmentación que permite que en la estructura etaria de 18 a 23, que antes la unificábamos, ahora la podemos discriminar por preferencia sexual, por elementos culturales, por acciones. Y se dirige emociones, valores, identidades, ¿no? Y eso es utilizado para, en términos gramscianos, la construcción de la dominación, ¿no? La construcción del poder. Weber decía que el poder era la capacidad de imponerse sobre otro. Esa imposición ahora no necesariamente se hace a través de la fuerza. No renuncia al uso de la fuerza, pero lo obtiene a través de todo el cúmulo de elementos que usted aporta a través de la inteligencia artificial. Eso es una parte, pero la cosa va mucho más allá, porque esa misma información es utilizada en esa mezcla de la robótica, la cibernética y la neurociencia, es utilizada para la manipulación de los procesos de cognición. ¿Generando qué? Generando control sobre formas de neurotransmisores. Hay 3 neurotransmisores esenciales que nuestro cerebro genera, produce naturalmente y que aquí son manipulados. El primero es la dopamina. La dopamina genera felicidad. Aquí, ¿cómo lo utilizan? Cada vez que usted en el TikTok o el Instagram pasa, produce dopamina y por lo tanto lo que debe ser la generación de dopamina porque a usted le gusta algo, porque usted mira a su nieto, porque usted coincide con su familia, porque disfruta la playa o el paisaje, es sustituido en su cerebro por un mecanismo cibernético. ¿Cómo cambia la lógica del conflicto ahora con la presencia de estas herramientas de guerra de quinta generación? Sí, le indicaba que esto además implica una nueva concepción de la guerra, ¿no? Las guerras de primera, segunda, tercera y cuarta generación han sido superadas y estamos en un contexto de guerra de quinta generación. ¿De qué se trata? Todas las anteriores guerras, la de primera, segunda, tercera y cuarta, se trataba de ocupación y destrucción. Pero aquí, en las lógicas del capitalismo de vigilancia, en la lógica de optimizar los costos, se trata no de destruir infraestructuras, sino de lograr lo que Sun Tzu hace miles de años escribía en El arte de la guerra, que es derrotar sin pelear. ¿Y cómo derroto sin pelear? Ahí es donde entra la neurociencia. Hablaba de la dopamina, insisto en esto. La dopamina genera situaciones de placer. Al sustituir los elementos que tradicionalmente el ser humano utiliza para generar dopamina, que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver con el cariño, que tiene que ver con la apreciación de la buena música, una buena comida. ¿Qué implicaciones tiene eso político? Eso, extraordinario, porque cuando yo sustituyo la percepción de que la felicidad, que es la que genera la dopamina, está asociada con algo profundamente humano y lo sustituyo por algo mecánico a través de la inteligencia artificial, puedo controlar cómo usted se siente o no feliz. Entran los otros 2 neurotransmisores clave de control, que es la norepinefrina, la neuropinefrina, que tiene que ver con los elementos que su cuerpo activa ante una situación de miedo.
Entonces yo manipulo la generación de elementos bioquímicos en su cuerpo para hacer que usted tenga miedo a un discurso. Lo ejemplifico. Cuando Chávez se lanza, usted recuerda aquella propaganda de voy a freír la cabeza de los adecos. Es generar un miedo hacia lo que puede significar el chavismo, y de ahí se deriva una construcción hasta el día de hoy. El chavismo es perjudicial, el chavismo es agresión, el chavismo es chabacano incluso, porque tiene que ver con una guerra cultural. Y el último elemento que es utilizado a través de esa coincidencia, repito, de la cibernética, la robótica y la neurociencia, tiene que ver con la serotonina. La serotonina es también un elemento químico que nos ayuda a los estados de alerta para reaccionar ante el miedo, ante la presión. Cuando esos tres elementos neurotransmisores no responden a acciones o vínculos de nuestra cotidianidad, sino que son manipulados a través de un conjunto de mensajes, eso puede generar, genera inhibición, genera miedo, paralización, o genera un estado de éxtasis que puede incentivar el conflicto social. ¿Eso cómo se utiliza en términos de estrategia y de seguridad? Bueno, que yo no necesito, no renuncio, ojo, lo insisto, no renuncio al bombardeo, a la utilización de elementos de guerra, a las sanciones económicas, pero prefiero incentivar una implosión interna. Cuando yo manipulo y genero un impulso de esos neurotransmisores que señalé, repito, dopamina, neuropirefrina y serotonina, a través de la manipulación de mensajes utilizando inteligencia artificial, me ahorro el trabajo. Pero la cosa va más allá, doctor Schemmel, incluso, porque es la utilización de esos elementos de inteligencia artificial para el bombardeo sistemático, ¿no? Es lo que vemos. ¿Por qué Irán responde y resiste como ha resistido a la agresión que en este momento sufre? Es la utilización de elementos de inteligencia artificial, es la activación y la modificación de las condiciones de la guerra. Y eso implica, por supuesto, la modificación de los principios que Goebbels, el ministro de Hitler, formuló en un momento determinado, en torno a la mentira, en torno a la modificación. Eso es lo que hoy llamamos framing, encuadre. Voy de nuevo a su pregunta original. Y esto es importante que lo comparamos. Colombia acaba de sufrir un fenómeno telúrico, un fenómeno físico de importantes magnitudes, tal como lo sufrimos nosotros el 24 de julio. Con 2 terremotos. ¿No? Cuando uno analiza las matrices, el encuadre que se produce en el fenómeno, ve esto. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, convocó de una rueda de prensa inmediatamente rodeada de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, anunciando la conformación de un Estado Mayor que iba a anunciar 2 horas, casi 2 horas después del fenómeno. En el caso de Colombia, el fenómeno ocurre a las 7 y se anuncia la conformación de esa misma estructura que impuso la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, 7 horas después. Veamos cuáles fueron las matrices del encuadre. El encuadre en el caso venezolano es que el Estado fue un Estado fallido, es decir, un Estado que no respondió a las necesidades. Cuando vemos el encuadre en el caso colombiano, es el presidente responde rápidamente. Segundo elemento de ese encuadre, para que veamos cómo se manipulan esos neurotransmisores. Cuando los vecinos salieron a ayudar, porque además eso era otro elemento sumamente humano, los de protección civil, los funcionarios policiales nuestros, los encargados tenían familia afectada, también estaban preocupados por su familia, y la gente salió a ayudar. La matriz en Venezuela es que el Estado había abandonado a las víctimas. Veamos lo que dice la cadena Caracol. Los vecinos están colaborando, están ayudando. No se ataca nunca al Estado. Son encuadres completamente distintos y que tienen que ver con el contexto geopolítico. ¿Por qué funcionó la información de un lado y del otro lado falló? Mire, no es que uno le pudo dar sentido y el otro no
no fue oportuno en darle sentido Claro, a la gestión. Claro, y eso tiene ¿Por que qué ver con la se comunicación de crisis. disipó? ¿Por qué se debilitó? ¿Por qué desaparece la información? Mire, yo creo que nosotros, y debemos asumirlo, debemos mejorar lo que se llama en comunicación política nuestra comunicación de crisis. Es decir, nosotros tenemos que tener un equipo preparado para responder a eso. Y eso implica dos cosas que hay que hacer. Una cosa es hacer seguimiento de las matrices comunicativas y otra cosa es hacer análisis de esas matrices. Nosotros estamos haciendo el seguimiento de las matrices comunicativas, pero no estamos haciendo la respuesta oportuna, ¿no? El análisis comunicativo. Estamos respondiendo con información. Estamos y se reaccionando. trata de responder con sentido, con encuadre, con valores, con emociones. Conectar. Es un tema de conexión. Con empatía, Claro. pues eso es lo que sella el vínculo. Claro, pero eso indica que nuestra comunicación ha sido reactiva. Nos indica que nuestra comunicación no ha logrado generar lo que llamamos en ciencia política escenarios prospectivos, ¿no? Y entonces hay una avalancha de ataques. Pongo un ejemplo, tú lo tuviste aquí, a mi buen amigo el gobernador de La Guaira, ¿no? El gobernador de La Guaira inmediatamente se ve afectado él y su familia y estaba en la calle. Sí. Pero el gobernador que estaba atendiendo ahí, mientras que el gobernador estaba atendiendo, la matriz informativa es que él no aparecía. Incluso lo dieron por muerto. Cuando el compañero José Alejandro Terán estaba en las comunidades, metiéndose, atendiendo el hecho de que su propio equipo se vio afectado. Más de 10 de sus responsables del Ejecutivo fallecieron en la tragedia, con familia. Gente de su equipo operativo fue afectada. ¿Cuál fue la matriz? El gobernador de La Guaira abandonó La Guaira. No, el gobernador no abandonó La Guaira. El gobernador de La Guaira estaba, como estaba el Ejecutivo Nacional, interviniendo. Pero la emocionalidad, la manipulación, repito, en términos de dopamina, neuropirefrina y serotonina, buscaba eso. Cuando uno analizaba los comentarios, gobernador, ¿dónde estaba? La Guaira tiene gobernador. No, sí, La Guaira tiene gobernador. Ese muchacho estaba metido en el campo desde el primer momento. Sin embargo, fue objeto en esta operación que implica cognición profunda, se construye un encuadre. Es el encuadre de que es un Estado fallido. Y eso buscaba afectar su gestión, buscaba afectarlo a él emocionalmente, y eso tiene que ver con otro elemento que es actual, que es cómo este uso de la inteligencia artificial se vincula con algo que yo he llamado el ciberfascismo, es decir, la utilización de los elementos de inteligencia artificial para atacar, para generar miedo a través de la manipulación neurológica. En contextos de crisis, conflicto, se relajan un poco los sistemas cognitivos y emocionales del ciudadano, permitiendo, en medio de esa crisis, de esas sacudidas subjetivas, es posible colocar nuevos mensajes, nuevas ideas, nuevos valores, nuevas emociones. ¿Qué crees tú, Juan? Sí, totalmente. Eso tiene que ver, insisto, con el capitalismo de vigilancia y su vinculación con el ciberfascismo. Fíjese. Es un terremoto no solamente material, es un terremoto subjetivo que da oportunidad para que los laboratorios de guerra coloquen un nuevo sistema y es algo, de valores. doctor Schemmel, que, insisto, lo comenzó a trabajar en términos de la canalización hacia la guerra Goebbels, pero mucho antes. Sí. Fíjese, ahorita recientemente está muy de moda una película basada en un texto de Homero, ¿no? Y si vemos la llamada guerra de Troya, es una guerra también psicológica, es una guerra de presión, ¿no? Eso siempre ha sido un elemento histórico de la guerra. Porque la guerra, y aquí utilizo a Clausewitz, Clausewitz dice que la guerra debe generarse por sobre dos sentimientos, ¿no? El sentimiento hostil. Eso es lograr el encuadre hacia un autor determinado. El chavismo ha quebrado este país. Odio, exactamente. Y lograr que ese sentimiento hostil se transmute en un instinto hostil. El instinto hostil es la clave de la guerra. La guerra, la clave no son los soldados, no son las balas, no son los cañones, sino el tránsito entre crear el sentimiento hostil, el encuadre, para impulsar el odio y que eso se transforme en instinto hostil. ¿Por qué es clave esto? Porque la naturaleza humana, cuando es racional,
Es decir, cuando su sistema neurocerebral funciona bien, usted no busca matar y hacer daño al otro. Usted, para hacer daño al otro, tiene que deshumanizar al otro. Es lo que hizo el español. Cuando leemos las primeras crónicas de India, doctor Schemmel, el indígena no era humano, tenía la boca en el centro comía gente, no vivía en policía, decían en las antiguas crónicas. ¿Por qué era importante hacer eso? Porque en la lógica de la filosofía del derecho de la conquista, el primer ocupante tenía mayores derechos. Cuando el europeo llega y observa al otro que está ahí, el otro es el primer ocupante. ¿Cómo desnaturalizo yo? Creo un sentimiento hostil. El otro no es humano y por lo tanto no es ocupante. Yo llego a ocupar. Es la justificación. Lo mismo hicieron los nazis con los judíos, con los gitanos, con los homosexuales, con la gente de izquierda. Lo vemos con la islamofobia en este momento. Lo vemos contra la migrantofobia en este momento. Entonces, la creación del sentimiento hostil al instinto hostil se facilita con el capitalismo de vigilancia. ¿Cómo se utiliza eso en términos de guerra? Bueno, yo logro doblegar la voluntad de lucha del que es agredido. Estamos hablando de emociones. Claro. ¿Y el hambre? ¿Qué papel juega? Claro, es que Porque contra Venezuela no solamente han operado laboratorios de guerra psicológica, sino de asfixia económica. Estrategias de asfixia, de empobrecimiento, de angustia de depauperación, económica, de desesperanza. Porque de nuevo es la manipulación. Sí, se han usado los dos elementos, tipos de planes. ¿no? Sí, insisto en los neurotransmisores, dopamina, neuropirefrina y serotonina. Si estos tres elementos que genera nuestro cerebro naturalmente tiene que ver con placer, tiene que ver con reacción ante el miedo, tiene que ver con reacción ante la desesperanza, y yo los manipulo a través de la utilización de la inteligencia artificial, yo entonces no logro que el ser humano en sus elementos bioquímicos tenga motivos para la felicidad, sino que tenga motivos para el miedo, para la desesperanza, para la angustia. ¿Qué impacto tiene eso en la identidad nacional? Todo, absolutamente. Es un problema de seguridad y defensa. Claro, es un tema, porque lo que usted no conoce, lo que usted no siente como propio, no lo defiende. ¿Por qué usted defiende su hogar? Bueno, porque usted ha construido su hogar con esfuerzo, con su compañera, con sus hijos, ¿verdad? Veámoslo incluso en términos de guerra cultural. ¿Por qué la civilización occidental esencialmente nos trabaja para que nuestra memoria afectiva llegue hasta nuestro abuelo y a nuestro bisabuelo? Al contrario de la civilización oriental. Los árabes, los chinos, saben de dónde vienen. Cuando una familia china, cuando un hombre de una familia china se enamora de otro, lo primero que hace esa familia es mostrar su árbol genealógico. ¿Por qué razón? Porque eso genera un sentido de pertenencia. Cuando yo no sé, más allá de mi bisabuelo, de dónde yo vengo, mi sentido de pertenencia se diluye. Y eso que es un elemento de defensa, de escudo cultural, se fracciona. Y por lo tanto yo puedo hacer que tú traiciones a tu patria, que tú traiciones a tu familia, que tú traiciones. Si a eso además le agrega la asfixia económica y el encuadre, es que el chavismo ha acabado con el país, es que antes del chavismo éramos un país absolutamente feliz, es que antes no había el conflicto. A ver, yo recuerdo perfectamente el secuestro de Nihao, porque mi familia, que era una familia de izquierda, su casa fue agredida. Y yo recuerdo perfectamente lo que fue la represión cuando yo era dirigente estudiantil. No me hablen de que el país antes era una felicidad, ¿no? Pero es el encuadre. Y esto nos lleva a la utilización de la guerra. Veámoslo a partir de lo que nosotros hemos venido experimentando a partir del 3 de enero y la importancia de la insistencia de la presidenta Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez y de Diosdado de advertir sobre los elementos de guerra cognitiva. ¿Cuáles son las matrices? Hubo traición. ¿Cuáles son las matrices? Nuestro ejército se acobardó. ¿Cuáles son las matrices? Nosotros nos fuimos, un momentico, analicemos. Y entonces ahí entra cómo afectan los procesos de cognición. No, que nuestros pilotos no salieron. No salieron porque nuestro sistema de defensa era un sistema multicapa, doctor Schemmel.
Es un sistema que incluía radares chinos con un software específico y sistemas de intersección aérea como los SU-300, los MK y los sistemas GIGLAS rusos. Nosotros los venezolanos, creamos un software que unía los dos sistemas de defensa. ¿Qué hicieron los norteamericanos a partir del 3 de enero? Aplicaron inteligencia artificial, bombardeo de microondas de alta intensidad que chamuscaron los radares, que inutilizaron los radares de nuestros aviones y por lo tanto hubiese sido absolutamente inútil. Luego entra todo el tema comunicativo, cómo construyo el encuadre. No, fue una operación muy fácil, dicen los medios internacionales. Un momentico, pero si ellos mismos han reconocido que en la operación tardaron 120 minutos y 48 minutos en la extracción y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Hasta donde yo sé, 48 minutos es casi una hora, no es una operación fácil. 120 minutos son 2 horas. Tampoco fue una operación absolutamente fácil. Luego el tema, no, en esa operación fácil no hubo nada. Ah, bueno, pero en el Congreso de Estados Unidos le dieron una orden a un piloto que sufrió afectaciones siendo piloto, y además hay que saber que esos helicópteros tenían blindaje abajo y el piloto fue afectado en sus piernas. Ah, y los que bajaron, los que se enfrentaron a los nuestros, no recibieron ninguna baja. Ah, bueno, que no dejaron esas bajas. Entonces, a lo donde voy es cómo construyen un encuadre destinado a generar, en términos de guerra cultural, una decepción, una angustia y facilitar procesos a través de los cuales se busca un objetivo final, el desmontaje del Estado. Veamos entonces la realidad, el contraste. El Estado sigue, Delcy Rodríguez es presidenta encargada porque la institucionalidad del Estado funcionó. Es decir, a pesar de una agresión de esa magnitud, el Estado se mantuvo. A pesar de lo que eso significó, los gobernadores siguen siendo gobernadores, los alcaldes siguen siendo alcaldes, los consejos legislativos siguen funcionando, la Asamblea Nacional sigue sesionando, los consejos municipales siguen sesionando. El país la sigue vida siendo la patria. es normal. Claro. No vive en un estado de guerra, no vive en un estado de angustia, aunque no se cesa, ojo, en la operación psicológica comunicativa de generar angustia. Son por lo menos 30 años de guerra cultural, de guerra psicológica, de guerra emocional. Pero aún así el venezolano ha resistido. Los niveles de esperanza y optimismo son altísimos. Incluso ahora, Claro. Interlaces lo acaba de medir, incluso esos sentimientos hoy siguen siendo significativos. Han bajado un poco, pero siguen siendo significativos. Yo creo que a partir de la esperanza, el optimismo, la resiliencia, el pueblo venezolano ha podido contener el impacto profundo que tienen estas campañas de desestabilización emocional. Yo le acabo de obsequiar a usted un libro y este otro acaba de publicar. En ese libro se llama Dialéctica de la Dignidad, que es un texto que analiza la situación que nosotros hemos vivido del 3 de enero para acá. Y en este otro que acabo de publicar, que se llama Cartografía de la Asfixia, yo introduzco una categoría que no es propia, es de un autor de origen árabe, se llama Nassim Taleb. Taleb hace un análisis que lo utiliza para los sistemas económicos. Él dice, los sistemas económicos son frágiles, se quiebran ante presión, son robustos, es decir, resisten la presión y se mantienen, o se transforman en sistemas antifrágiles que absorben los elementos estresores, no se mantienen en el mismo lugar, sino que mejoran. Y yo eso que él denomina antifragilidad, lo analizo en el caso del proceso histórico venezolano. Lo digo en ese libro y lo digo acá, en Dialéctica de la Dignidad y en Cartografía de la Asfixia. Yo en primer bloque le hablaba del tema de nuestra resistencia. Nosotros tenemos en nuestro ADN antifragilidad. Repito, Hernán Cortés llega a las costas de México y hunde las naves. Y en menos de 2 años controla todo el imperio azteca. Ese imperio fue frágil. Pizarro irrumpe también en lo que es el imperio incaico y en menos de 5 años derrumba el imperio incaico. El sistema es frágil. En Venezuela, Colón irrumpe con Alonso de Ojeda y compañía en 1498 en el lago de Maracaibo y la resistencia se mantiene hasta el asesinato de Guaycaipuro y otros indígenas en 1598, 1596, casi 100 años. Nuestro sistema era un sistema antifrágil.
No solo a eso ejemplo tengo, sino vemos todo el tema colonial. ¿Por qué Venezuela el 19 de abril es la primera insurgencia exitosa contra el Imperio Español? Porque en 1808 en Quito, en Ecuador, lo intentaron y fueron absolutamente derrotados. Porque nosotros tenemos una historia de antifragilidad. El Caracazo. Sí, luego voy con Bolívar. Inmensa protesta voy con Bolívar. neoliberal. Bolívar fue antifrágil. Bolívar es coronel, se pierde la Primera República, se va a combatir a Cartagena, produce el Manifiesto de Cartagena, inicia la campaña admirable en junio de 1813, llega el 6 de agosto a Caracas triunfante, termina en el año 1814 con la migración a Oriente, va al Caribe derrotado, sin dinero, sin ejército, no se da por vencido, produce ese documento extraordinario que es la Carta de Jamaica, cambia el concepto estratégico y viene la ofensiva que produce el Congreso Constituyente de Angostura, que genera la Constitución de la Gran Colombia de Cúcuta del 17 de diciembre, inicia la campaña de la Nueva Granada, la campaña del Sur y completa con la convocatoria del Congreso Anfictiónico Antifrágil. Usted lo decía, este pueblo, lo que vivimos el 27 y 28 de febrero, el Caracazo, es una muestra de antifragilidad. Carlos Andrés impone el consenso de Washington, impone una negociación con el Fondo Monetario y este pueblo no se quiebra, a pesar de la represión de más de 3.000 muertos, sino que genera unos procesos de resistencia que van a impulsar a Chávez a pronunciarse en el 92. Chávez tampoco se quiebra. El por ahora es un análisis de antifragilidad. Por ahora no conseguí los objetivos, pero no me doy por vencido. Va a la cárcel, sale de la cárcel, transforma el movimiento Quinta República de un movimiento insurgente a un movimiento electoral y se presenta en las elecciones de 1998 estando atrás, usted lo sabe, tenía menos de 10% en las encuestas. Irene Sáez era la candidata y maneja las emocionalidades, pero no es el único momento. En el 2002, el 11 y 12 de abril lo detienen y regresa el 13. Y no regresa en términos de venganza, sino en términos de negociación. La antifragilidad también implica negociación. Y esto es importante en la actual coyuntura. Le voy a poner dos ejemplos internacionales más de antifragilidad. Lenin, con los bolcheviques, se impone a los mencheviques y se impone a la estructura del zar Nicolás, que había modificado toda la relación en 1905, producto de la crisis del Imperio Ruso. Y Lenin, que se impone en 1917, en 1918, doctor Schemmel y compañero, firma el Tratado de Brest, porque alemanes, prusianos, franceses, ingleses y norteamericanos invaden Rusia para contener la amenaza roja. ¿Y Lenin qué hace? Firma el Tratado de Brest y cede Lituania, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania. Y se produce un gran alboroto en el seno del Partido Comunista. Y Trotsky le reclama a Lenin. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Lenin a Trotsky? Organiza el ejército y preparémonos para recuperarnos ante un enemigo que en esta circunstancia es superior y nos puede aniquilar. ¿Y qué sucede en 19 y 20? Desplaza a ingleses, franceses, alemanes que habían invadido el territorio, los desplaza de Lituania, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania y constituye la Unión Soviética. Y en 1920 escribe algo a propósito de esta disputa que tenemos ahora, un texto magnífico, La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. Paciencia estratégica, es lo que hizo Bolívar cuando retrocedió, es lo que hizo Chávez, es lo que estamos haciendo ahorita en una situación. Y esto es importante entenderlo porque tiene que ver con lo que estamos hablando, las sensibilidades, ¿no? Y ahí es donde entran las operaciones de inteligencia. Los fenómenos físicos que nos afectaron a nosotros se transforman en tragedia a través de lo que llamamos la sociología del desastre. El fenómeno físico es imposible de prevenir, pero el desastre se construye comunicacional, social y culturalmente. Voy de nuevo a los encuadres. El Estado no atendió a las víctimas. Sí, el gobernador de La Guaira no atendió y estaba José Alejandro Terán metido ahí, sacando a su gente
ayudando. A media hora, una hora. La presidenta Delcy y la estructura del gobierno venezolano no ayudaron y estaba Delcy monitoreando la ayuda, atendiendo decenas de llamadas telefónicas de los presidentes del mundo. Y recibiendo ayuda. Sí. ¿No? Es de nuevo el encuadre, es la emocionalidad, cómo lo manipulan, cómo lo generan. A eso tenemos que prepararnos para responder. Si las batallas modernas se dan en el territorio emocional y cultural, y por tanto son un asunto también de seguridad y defensa, ¿qué se está haciendo desde la Asamblea Nacional para entrar con más fortaleza en ese territorio cultural, en ese territorio de lucha cultural? Sí, mira, no solo de la Comisión, por supuesto que la Comisión de Seguridad y Defensa tiene mayor responsabilidad. La dirige el compañero almirante Alessandrello, ahí está la mayor general Gloria Castillo, está el compañero Fran Morales, y ahí hemos generado un debate, porque en términos de esta antifragilidad hay que entender que nuestro sistema de defensa, nuestra lógica de defensa integral, que responde a las condiciones de lo que llamamos en teoría de seguridad y defensa guerra difusa, que es una guerra multidimensional, compleja, necesita responder y readaptarse. Por ejemplo, ¿cómo explicar que después de una agresión de la magnitud del 3 de enero el Estado se mantenga? Eso solo es posible si lo entendemos en términos del sistema de defensa integral. El sistema de defensa integral, doctor Schemmel, compañeros que nos ven, es un sistema multicapa. Están las regiones de defensa integral, el país se divide en 8 regiones. Si cae una región, las otras regiones tienen capacidad autonómica para responder. Ese es el mismo sistema que está utilizando Irán para defenderse de las agresiones desde el 28 de enero. Y ese mismo sistema, en nuestro caso, es lo que ha permitido que, a pesar de lo que vivimos el 3 de enero, a pesar de la afectación de los más de 150 asesinados, muertos en el 3 de enero, nosotros mantengamos la institucionalidad. Es decir, nuestro sistema de defensa integral funcionó en términos de evitar el colapso, porque la operación que vimos en enero buscaba el colapso del sistema político venezolano. Y el hecho de que esté ahí Delcy, de que ahí esté Jorge en la asamblea, de que estén, insisto, gobernadores, alcaldes y toda la estructura funcionando, habla de una capacidad de antifragilidad. Pero no es suficiente. La antifragilidad significa asumir los elementos estresores. ¿Esto qué significa? Nosotros en la Comisión de Seguridad y Defensa hemos planteado, no en una lógica de interpelación ni nada por el estilo, sino en la lógica de adecuar los sistemas de seguridad y defensa al impacto de la inteligencia. Y ahí entra no solo la Comisión de Seguridad y Defensa, sino la Comisión de Ciencia y Tecnología. La Comisión de Ciencia y Tecnología tiene una ley sobre uso de inteligencia artificial en este momento en discusión. Hay indudablemente que impulsar una ley de ciberseguridad que la propuso en un momento determinado la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, y que yo creo que en este momento debe ser retomado, porque todas estas operaciones que vemos a través, no lo hablamos, pero una de las cosas que vimos después del efecto del fenómeno físico del 24 de junio fue las granjas de bots. Esas granjas de bots son una de las expresiones del ciberfascismo. Es generar lo que se llama una cámara de eco. Entonces, esos bots reproducen los mensajes. Esos mensajes de la inteligencia... representatividad. Claro, ese mensaje, la inteligencia artificial, a través del análisis de los algoritmos, los magnifica. Hay un crecimiento exponencial. Y por lo tanto, esas matrices que no tienen validez, que no concuerdan con la realidad, son reproducidas. Y entonces sucede lo que Foucault decía. Michel Foucault, ese filósofo francés, tiene un texto extraordinario que yo siempre se lo recomiendo a mis alumnos de posgrado. Se llama El orden del discurso y el discurso del orden. ¿Qué dice ahí Foucault y cómo lo podemos utilizar? Foucault dice, los seres humanos, todos los seres humanos, lo decía Aristóteles en la política, tenemos la capacidad del habla. Y como todos tenemos la capacidad del habla, podemos convencer al otro. Para evitar que todos los seres humanos tengan la misma capacidad del habla, Foucault dice, creamos actos prohibitivos. ¿Cuáles son los actos prohibitivos? Autor, usted lo hizo cuando me presentó, es profesor, tiene maestría. Eso genera una predisposición en relación a otro que venga a sentarse aquí, que de repente no tenga la experiencia que yo tengo. Eso predispone. Luego, el segundo elemento prohibitivo es lo que es razonable y lo que no lo es. Cuando intentamos nosotros desmeritar la opinión, eso es un loco. Es la razón versus la locura.
Y por lo tanto, el que tiene razón dice la verdad y el que dice locura dice mentira. Y eso se manipula a través de los bots, ¿no? Esas son las cámaras de eco. Y eso es lo que debemos atender, las cámaras de eco. Nosotros en Interlace hemos insistido desde hace tiempo en investigaciones que nos permitan registrar el nuevo lenguaje que está surgiendo. ¿Qué rol tiene el lenguaje en estas guerras? Tomando en cuenta que el lenguaje es lo que crea la realidad, que constituye nuestras percepciones acerca de la realidad. Voy de nuevo con Foucault. Tiene otro texto maravilloso, se llama Las palabras y las cosas. Las palabras nombran, adjetivizan, identifican, crean emociones, conectan, pueden crear miedo, pueden crear odio. Esperanza. Y entonces, y esperanza también, ¿no? Y eso tiene que ver con lo histórico, con la memoria, con la forma en la que nos expresamos. Por eso es tan importante no solo hacer, porque las salas situacionales, usted lo sabe, hacen análisis de las matrices, recopilan las matrices. Esa es solo una etapa del análisis situacional. Luego usted tiene que hacer un análisis de cómo tratan los hechos y cómo se contrasta con la realidad. Y de ahí puede establecer usted escenario. Estamos hablando entonces que finalmente todo debe terminar en una perspectiva. Si solo queda una sala situacional, una sala de análisis en la recopilación de información y esa información no se analiza y no genera en términos de antifragilidad que yo me readapte, entonces no estamos haciendo nada. Y esto es el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Es decir, una situación de guerra cultural, de guerra cognitiva, que exige de las instituciones, cualquiera que sea, de los ministerios, de las alcaldías, de las gobernaciones, incluso en términos personales, la capacidad de filtrar la noticia, de analizarla y de establecer escenarios prospectivos para responder a los intentos de manipulación que esto hace. Y renovar, por favor, renovar nuestros repertorios lingüísticos, gramaticales y emocionales. Y ahí creo que hay una inmensa tarea pendiente. Diputado Juan Romero, muchísimas gracias por este análisis situacional. Un gusto. Es un tema denso, inmenso, que hay que seguir abordando. Espero que nos acompañe en otra oportunidad. Para mí será un honor. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.